Buen día, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de poder tenerlo Bueno, acá nuevamente. gracias, un hermoso día hoy, un día primaveral, ¿no? Primavera, si se está Exacto, anticipando un poquito la estación. totalmente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bueno, Doc? hoy pensaba hablar sobre algunas consideraciones sobre el parto. Ujú. El parto que es uno de los acontecimientos más importantes para una mujer. Yo pienso que Sí, es un acontecimiento importante para la mujer, para, la familia. para la familia, exactamente, es un acontecimiento importante. Hablemos del parto entonces. El parto es una situación que se da aproximadamente luego de los 9 meses de iniciar la gestación, que para nosotros significa 40 semanas Ujú. de amenorrea. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sacamos nosotros la fecha probable de parto? Porque una de las cosas primarias que nos piden las mujeres cuando van al consultorio es ¿para cuándo voy Ujú. a tener? Entonces la fecha probable de parto se obtiene a través de la fecha de la última menstruación. O sea que una de las cosas que primero preguntamos a una mujer es cuándo fue la fecha de su última menstruación. De acuerdo a esa fecha de la última menstruación, nosotros sacamos la fecha probable de parto, que es que se produce alrededor de las 40 semanas después de la última menstruación. De todas maneras, si el parto se produce a las 38 semanas, Ujú. o sea, 2 semanas antes de esa fecha, también es un parto normal, Sí. digamos, pero si se produce 2 semanas después, entre las 40 y 42 semanas, también es normal. O sea que es, por eso se llama fecha probable de Sí. parto, porque hay una variabilidad entre 2 semanas menos o 2 semanas más. Si el parto se produce antes de las 38 semanas, entonces nosotros estamos hablando de un parto prematuro, un parto prematuro. Hay algunas consideraciones que tenemos que hablar sobre síntomas que la mujer tiene antes del parto Ujú. y eso se llama el preparto. Y suele haber muchas cosas que nos preguntan, por ejemplo, eliminé el tapón. Ujú. El tapón, ¿qué es el tapón o la seña? Las abuelas de antes decían la seña. Eso significa que estamos cerca del parto. El tapón es nada más que cuando el cuello del útero se empieza a dilatar, esa mínima dilatación hace que se elimine un tapón que precisamente, valga su redundancia, está tapando el Ujú. cuello del útero para evitar cualquier tipo de infecciones sobre todo porque nosotros sabemos que la vagina de la mujer tiene muchos gérmenes. Normalmente hay Sí. gérmenes. Entonces ese tapón cumple, una de las funciones que cumple es evitar que ese bebé que está dentro del útero se contamine de algunos de esos gérmenes que tiene la vagina. Entonces, la eliminación del tapón se manifiesta como una pequeña sangrasa, pequeña cantidad de sangre con mucus, que suele suceder hasta una semana antes del parto. Por eso hay mujeres que se preocupan, vienen rapidísimo, nos llaman por Ujú. teléfono diciendo estoy perdiendo pequeña cantidad de sangre. Eso se llama la seña o que estamos en un preparto. Hay algunas otras consideraciones que tenemos que tener en el preparto. En el preparto las mujeres suelen tener ciertas molestias en el bajo vientre o suelen tener algunas contracciones. Las contracciones son cuando el útero se contrae, porque el útero es un músculo y empieza a contraerse con el objeto de eliminar al producto de la Ujú. concepción, o sea, al bebé que está dentro. Cuando la mujer tiene algunas contracciones que son aisladas, que pueden tener una contracción cada 2 horas o una o dos contracciones en el día, acompañado de esa pérdida de tapón, estamos hablando que estamos en un preparto Prepa. y sobre todo si ya está la mujer en las 38, 39 o 40 semanas, más aún. Pero después viene la etapa del trabajo de parto, porque en realidad el parto en sí tiene 3 etapas. Una que es el trabajo de parto, que ahora vamos a ver lo que es, el parto propiamente dicho, y después viene el alumbramiento. El alumbramiento, que ahora vamos a ver qué es el alumbramiento para no confundir con el término de parto.
El trabajo de parto se caracteriza por las contracciones que tiene la mujer, pero esas contracciones tienen que ser muy frecuentes. Por lo menos para que nosotros digamos que la paciente está en trabajo de parto, tiene que haber por lo menos 3 contracciones en 10 minutos. 3 contracciones y que duren por lo menos 1 minuto cada contracción. O sea, durante 1 minuto el útero tiene que estar contraído, después se relaja, después se vuelve a contraer, se relaja y tiene que haber 3 contracciones en 10 minutos y que duren por lo menos 1 hora. Si nosotros hacemos, porque es muy frecuente entonces, que cuando una paciente se interna nosotros controlemos las contracciones, cada cuánto se producen y si esas contracciones durante 1 hora hacen esa frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos, estamos hablando que está comenzando el trabajo de parto. Otra de las consideraciones que hay que tener es la dilatación del cuello. El cuello con las contracciones se empieza a dilatar, o sea, el objetivo de las contracciones uterinas es que el cuello empiece a dilatarse. Se va dilatando paulatinamente y si una paciente viene a la consulta o a la guardia con 3 a 4 centímetros de dilatación, decimos que ya está en trabajo de parto. Esa dilatación tiene que llegar a 10. Cuando llega a 10 centímetros de dilatación es porque ya está el bebé en situación de salir al exterior. Entonces, las contracciones más la dilatación del cuello son las 2 cosas más importantes que nos dicen que la paciente está en trabajo de parto. Otra de las cosas que suele suceder en el trabajo de parto es la rotura de la bolsa. O sea, hay pacientes que vienen y nos dicen rompí bolsa porque empezó a perder líquido que tiene una característica, el líquido amniótico se llama eso, la rotura de bolsa. El líquido tiene un olor sui generis, que es como el olor a lavandina. El olor a lavandina que tiene ese líquido amniótico nos está confirmando que sí, que se ha roto la bolsa de las aguas. Esa bolsa es la que protege al bebé durante el embarazo y que se puede romper en el trabajo de parto o se puede romper espontáneamente antes. Hay muchas mujeres que rompen bolsa antes de tiempo. Necesitan entonces reposo y otras consideraciones hasta que llegue la fecha de poder tener su bebé sin inconveniente. Otras veces la bolsa no se rompe espontáneamente y hay que romperlas en forma artificial con una pinza, se rompa, esa situación no provoca dolor en la mujer y favorece a que el trabajo de parto avance. Entonces, eso es trabajo de parto. Y parto propiamente dicho es cuando el bebé sale al exterior. Habíamos dicho, hoy conversando fuera de micrófono, que el parto puede ser espontáneo, natural, o puede ser un parto quirúrgico. En ese caso hablamos de la cesárea. La cesárea es un acto quirúrgico, que ya hablaremos en otra oportunidad todas las consideraciones con respecto a la cesárea, porque hay muchas preguntas que las mujeres se hacen, sobre todo hay mujeres que preguntan, ¿podré tener normal después de haber tenido una cesárea? Bueno, de todos esos temas vamos a hablar cuando un día nos dediquemos, así como hoy hablamos de parto, cuando nos dediquemos a hablar de cesárea. Entre paréntesis, sí se puede tener después de una cesárea. Sí se puede tener, pero vamos a dejar picando las preguntas, pero sí se puede tener. Bueno, y después la tercera etapa del parto, dijimos preparto, parto, y después viene el alumbramiento. Dentro de los, no es lo mismo que parto. El alumbramiento tiene otra significación. Cuando dentro de los 30 minutos después de haberse producido el parto, se produce la salida de la placenta, o sea, la placenta es la que alimentó al bebé durante el embarazo, la placenta que le alimentó de sangre, porque el bebé se alimenta de sangre materna, la placenta junto con la bolsa de las aguas forman un conjunto. Cuando la placenta sale después del parto dentro de los 30 minutos, entonces eso se llama alumbramiento. La salida, la expulsión de la placenta dentro de los 30. ¿Por qué estoy hablando de 30 minutos? Porque cuando pasan los 30 minutos, eso se llama retención placentaria. Y ahí ya hay otra intervención. Ahí ya entra a tener que sacar con anestesia y un montón de otras cosas la placenta.
porque la placenta debe salir en forma espontánea. Así como salió el parto, se hizo en forma espontánea, la placenta debe salir dentro de los 30 minutos posteriores al parto en forma espontánea. Cuando no sale, hay que tomar intervención y sacarla a la placenta con algunas maniobras que nosotros hacemos, pero que ya a veces requiere anestesia general. Entonces, repasando, el parto tiene 3 etapas: el preparto, el parto y el alumbramiento. Eso. Y después del alumbramiento, cuando sale la placenta, comienza un periodo que se llama el puerperio. El puerperio que dura 40 días. Es lo que se llama la cuarentena. Cuando entonces, del momento que salió la placenta, ya no es más etapa del parto, sino es puerperio. Y tiene un montón de consideraciones el puerperio, que también va a ser otro tema. ¿Qué es lo que se hace en el puerperio? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Porque hay unas que preguntan, ¿me puedo bañar? ¿No me puedo bañar? ¿No me puedo lavar la cabeza? Etcétera, etcétera. Otro tema es el puerperio, que vamos a tocarlo en algún momento. Hoy nos tocó parto. Parto. Y aprendimos, ¿no? Que parto no es lo mismo que alumbramiento, No es porque lo mismo siempre que se confunde con eso. Exactamente. Y que tiene varias etapas. Tiene varias etapas. Y bueno, seguiremos hablando de todo este tipo de cosas. Como siempre, tan claro, Doc, la verdad que es un placer poder tenerlo aquí. ¿Dónde lo encontramos? Siempre en Salta 836, todas las tardes. Por orden de llegada. Así es. Muchas gracias, doctor. A ustedes. El doctor Enrique Gersovich pasando aquí hoy hablando del parto, siempre temas tan interesantes que nos preocupan y nos ocupan.